Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Primera de Reyes, capítulo 1. Gloria a Jesucristo. Verso 5 en adelante doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de alabar al Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, ¿quién no ha oído la historia del rey David? David, en una sola palabra se puede decir, muy independientemente de sus virtudes, su coraje, valor, era un guerrero extraordinario. En una palabra se describe como el ungido de Dios. David era un hombre ungido, un hombre llamado, un hombre con una visión muy grande para con su pueblo Israel. Y Dios estaba con él, asentando las bases para que Israel fuera un reino de paz y próspero. Bendito sea el Señor. Todas las tribus de Israel estuvieron con David siempre y se conquistaron muchas ciudades, se hicieron cosas lindas, pero también hubieron momentos críticos, situaciones en el mismo rey que lo llevaron a tener consecuencias en muchas áreas de su vida. Pero este pasaje que hemos leído nos habla del hijo de David. Su nombre era Adonías. Adonías, según lo describe la Escritura, era un hombre de hermoso parecer, era un joven muy hermoso. Y era también un hombre a quien David amaba mucho, porque según dice aquí, David nunca lo entristeció, es decir, nunca lo corrigió. Siempre le permitió que Adonías hiciera sus caprichos. David nunca le llamó la atención fuertemente ni lo corrigió. Y creo que ese engreimiento produjo en Adonías cierta autoridad, porque cuando un padre engría a un hijo, todo el mundo se da cuenta que es en cierta forma un favorito del padre. Y eso lo ven todos.
Y ese favoritismo es el que le da a ese hijo cierta prestancia en sí mismo para actuar como él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay hijos que hacen lo que quieren porque son malcriados. Y como la palabra lo dice, mal criados. No los han criado bien, no los han corregido. A los hijos hay que corregir. Pero ese no es el tema. El tema es de que David ya no era joven. David ya estaba anciano. Y no es que David había perdido la lucidez. Él estaba lúcido. Él podía hablar muy bien, se desenvolvía muy bien, pero él estaba muy anciano, ya casi no podía caminar. Más paraba en su cama. La Biblia dice que le venían escalofríos, fuertes escalofríos, de tal manera que lo abrigaban con muchas frazadas y no podía resistir el frío. ¿Qué tipo de enfermedad tendría? Que le venían escalofríos constantes. Bendito el nombre del Señor. Entonces decidieron buscar, según dice el verso 1 en adelante, buscar una muchacha joven, virgen, de las más hermosas que había en Israel, para que lo calentara, para que lo abrigara, porque él dormía solo y sufría de escalofrío. De hecho, eso fue una idea no de David, sino de sus asesores, de sus principales, porque los reyes, para los reyes tener muchas mujeres, eso era visto como algo normal. Si lo vemos en la óptica de ahora, pues nos escandalizamos, ¿no? Pero en esa época los reyes gozaban de ese privilegio y Dios tampoco nunca se lo impidió, ni Dios tampoco lo prohibió. O sea, los reyes podían tener muchas mujeres. Lo que los reyes no podían hacer era quitarle la mujer a otro. Eso es lo que no podían hacer, porque ahí sí Dios le caía con todo. Pero después, si eran mujeres solteras, doncellas, para ellos era normal tener 100 mujeres, 200 mujeres, 300 mujeres. Salomón tuvo 1000 mujeres. Entonces, eso no era algo escandaloso en el pueblo, ni que, pero mira que se consiguió esa joven, que no sé cuánto. Eso era una cosa normal para los reyes de Israel. Bendito el nombre del Señor, ¿no? Porque no vaya a ser que después usted comience, no, el pastor ha enseñado que eso es normal. No, eso es para los reyes de Israel en esos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, le buscaron a esta muchacha y esta muchacha le servía, pero David no era un hombre que estaba desconectado de la realidad. O sea, David estaba lúcido. David seguía dando órdenes. Él seguía atendiendo el reino, él era el rey. Pero ya no era pues ese rey que salía, que caminaba, que viajaba, que estaba montado en su caballo, en su mula, qué sé yo. Ya no, ya estaba anciano. Estaba anciano. Se le acercaban, le hablaban, él entendía, respondía, pero estaba anciano. Y estaba enfermo. Sufría de escalofríos. Y esa muchacha pues lo abrigaba. Y de esa manera seguramente le pasaban los escalofríos. Gloria a Dios. El hecho es de que estando él en esa condición, estando enfermo y estando anciano ya, próximo a morir, porque ya él le faltaba poquito tiempo para morir, Adonías entra en una conversación con Joab. Joab era el general de Israel. O sea, después de David, en el cargo de autoridad de mando, estaba Joab.
Joab era un primo de David. Y toda su vida Joab había estado al lado de David. Era un gran guerrero. Joab era un gran guerrero. Era un hombre muy valeroso. Pero era un hombre muy ambicioso. Y era un hombre que siempre estaba haciendo cosas que no eran correctas. Y conspiraba y él fue el que mató a uno de los hombres que iba a ser el sucesor de él, que iba a ser el nuevo general, porque este hombre iba a unir a todo Israel. Pero Joab lo mata, ¿no? A Abner. Abner era un general y lo mató. Lo mató porque Abner había matado al hermano también de este hombre. Entonces lo mató. Y Joab pues se empieza a aliar con Adonías. Y era algo así como que Joab le dijera: oye, Adonías, tu padre ya está viejo y tú eres el indicado acá. Tú eres el hombre. Tú tienes todo mi respaldo, porque usted sabe que no hay mayor respaldo en un reino, en un gobierno, que las Fuerzas Armadas. Y Joab era el general de las Fuerzas Armadas. Así que entraron en un contubernio entre ellos y comenzaron a planificar cómo iba a ser el nuevo rey. Tú eres el nuevo rey. Hay que nombrarte rey. Y para nombrar a alguien rey habían ciertos requisitos. Había que tener la aprobación del sacerdote también. El sacerdote jugaba un papel importantísimo en Israel, igual que el profeta. Entonces llamaron a un sacerdote que era también un hombre que había estado al lado de David muchos años y que había ministrado en todas las cosas de Dios. Este hombre se llamaba Abiatar. Y también lo unieron en ese complot de ser el nuevo rey. David todavía no había muerto, pero él ya quería nombrarse rey porque su padre estaba postrado en cama y por lo tanto él, como había sido criado de manera engreída, pues él dijo: acá yo tomo el reino y punto. Y no hay más vuelta que darle. Pero todos sabían, al menos dentro de lo que era la cúpula mayor, todos sabían que Dios le había dicho a David que él iba a nombrar a Salomón como el sucesor de David. Y eso lo sabía Adonías, y lo sabía Joab, y lo sabía Abiatar, el sacerdote, y todos los que estuvieron con Adonías lo sabían. Pero la mente humana, el corazón humano, a veces no entiende de las cosas espirituales. Porque una cosa es considerar las cosas humanamente y otra cosa es lo que Dios dice, lo que Dios decide. Porque ellos podían decir: bueno, Adonías es el más calificado, es el hombre que hace falta acá. Mira su fuerza, mira su capacidad, es un hombre hermoso, tiene carácter, es una persona con una visión, tiene ideales, y es verdad que las tenía. Y es verdad que ese hombre era un líder y podía desempeñar muy bien su labor como líder, como rey, como cualquier autoridad que tuviera, que le hubiera sido dada. Adonías no era un mequetrefe, era un hombre bien plantado. Pero el problema es que en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, no manda el hombre. No importa cómo el hombre vea las cosas. No manda el hombre, manda Dios.
Y Dios, cuando gobierna, cuando Él manda, cuando Él está en su pueblo, Él es el que selecciona. Él es el que llama. Miren, Salomón era el hijo de Betsabé, con quien David cometió adulterio y mandó matar a su esposo de ella. Lo mandó matar porque lo envió a la guerra y le mandó una carta al general y le dijo: oye, méteme a este hombre en la batalla, a Urías Eteo, mételo en la batalla, y cuando la batalla recie, cuando la cosa esté fuerte, todos se retiran, pero a él lo dejas ahí, a él lo dejas. Y así fue, en plena batalla, que todos se retiraron, pero le dijeron a Urías: tú te quedas, quédate acá defendiendo. Y todos se fueron y lo dejaron con todos los enemigos. Y al pobre Urías lo atravesaron pues con lanza, con espada, con todo. Lo mutilaron completamente. Y entonces, cuando murió Urías, David toma a la mujer de Urías, y la mujer de Urías sale embarazada, pero no de Salomón, sino del primero con quien fue el primer hijo que iba a tener con ella David. Pero cuando Dios se entera del caso, bueno, no es cuando Dios se entera, sino que Dios, viendo el caso, Dios envía al profeta Natán. Y bueno, la historia es de que Dios lo condena a David y lo exhorta duramente y le dice: y el hijo que ha nacido de ese adulterio va a morir, ese niño no va a vivir, porque es la consecuencia, el fruto de tu pecado y el pecado de ella, y por lo tanto ese niño va a morir. Y a ti la espada de Jehová saldrá de tu misma casa. La espada de Jehová estará sobre ti todos los días, desde tu misma casa. Es decir, tú nunca tendrás paz, David, en tu casa. En tu casa a ti te van a hacer la vida de cuadritos. Ese será tu castigo, esa será la consecuencia que tú vas a sufrir todos los días hasta tu muerte. Siempre van a rebelarse contra ti, te van a traicionar, te van a dar golpe de estado, van a hacer escándalo contra ti. Ese será tu castigo. Bendito el Señor. Y David se postra, David se humilla, David pide perdón. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David, que es una oración extraordinaria, tremenda, ¿no? Una profundidad para declarar cosas David allí. Y Dios lo perdona. Dios perdona a David porque ve su profundo arrepentimiento. Pero las consecuencias que Dios había declarado, esas se iban a cumplir sí o sí, aun cuando se arrepintiera David. Bendito el Señor. Y eso va a pasar siempre con todos. Todo el que peque, Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias son inevitables. Esas siempre van a venir. Bendito sea el Señor. Entonces, ya cuando muere ese niño y pasa el tiempo, ya David toma a Betsabé, ya la había tomado, así que ya se queda con ella, pasa el tiempo, él ya se arrepintió y luego está con ella ya como su esposa, porque como ya era viuda, como su esposa, y tiene un hijo al cual se llamó Salomón. Bendito el nombre del Señor. Así que Salomón era el hijo de una pareja que habían actuado mal. Sin embargo, los hijos a veces no son culpables del pecado de los padres. Los niños son inocentes. Los padres hacen cosas, tienen hijos afuera en la calle, con una, con otro, o con otra, perdón. Tienen hijos. Y
Esos niños crecen sin papá, pero ellos son inocentes, ellos no tienen la culpa. Pero el pecado le ha traído desgracia a esa criatura. A una criatura inocente, el pecado le ha traído desgracia, le ha traído maldición, porque ese niño ahora crece en una condición sin papá, en una situación complicada, la mayoría de ellos en una miseria, en una angustia. No tienen porvenir, no tienen formación paterna. Esas son las consecuencias que generan los hombres que irresponsablemente le hacen hijo a una mujer, a otra, como si fueran animales. No piensan, no razonan en las consecuencias que van a traer. Y a veces cuando crecen esas criaturas y se hacen jóvenes, ellos no se explican por qué viven así. Y muchos de ellos, cuando se le habla de Dios, cuando se le habla de que Dios es bueno y que no sé cuánto, ellos tienen un conflicto interno. Ellos dicen, pero Dios nunca a mí me ha hecho bien. ¿Dónde está Dios? Porque mi vida ha sido un fracaso, una ruina, ha estado lleno de problemas. No he podido ni estudiar, me he sacado la mugre trabajando para ganar unos centavos, me han explotado, se han burlado de mí, no tengo condiciones. Entonces, es como una especie de resentimiento que se apodera del alma de ese niño, de ese joven. Por eso es que hay niños que son muy rebeldes, hay niños que reaccionan con violencia porque tienen una amargura por dentro. Y otros son totalmente introvertidos, ellos no dicen nada, solo callan, solo miran. Y esos son los más peligrosos, esos son los más peligrosos porque no se sabe cómo van a reaccionar luego, no se sabe. Cuando nosotros miramos la ola de violencia, la criminalidad, en su estado, vaya, en que está, sicariatos, gente que mata, uno se pregunta qué ha pasado con ese hombre. Muchos de ellos son jóvenes y algunos hasta menores de edad, ya están matando gente. Y uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado con estos jóvenes? ¿Por qué este muchacho mata sin ningún remordimiento? ¿Por qué hay tanta violencia en él? ¿Qué guarda? ¿Qué hay de trasfondo en su vida? Porque hay un trasfondo, estas cosas no son normales. Esta es la consecuencia y la reacción de un hombre o de un joven o de un adolescente que está atrofiado emocionalmente, que está lleno de resentimiento, de amargura y que defoga. Esa violencia la defoga matando. Tal vez en un principio era golpeando, pero eso no fue suficiente. Es como que al matar siente una especie de defogue. Y por eso están así, por eso es que toda persona que está metida en los crímenes, en los asesinatos, le hacen un estudio psicológico y de hecho están atrofiados de la mente, pues, ¿no? Porque todo el que mata a un prójimo es porque está atrofiado de la mente. Todo el que está lleno de odio, de cólera, de ira y que reacciona violentamente ante cualquier situación, tiene un problema psicológico, un problema emocional, un problema en su corazón. Nosotros entendemos que aquí hay una obra demoníaca, pero al mismo tiempo, dentro del estudio humano, de la psicología, hay una alteración en su mentalidad. Este hombre o esta mujer, porque puede ser hombre o mujer, no está bien de la cabeza.
Porque esas reacciones así no es normal. Algo está pasando. Algún problema ha tenido. Por eso que a veces en la psiquiatría, en la psicología, hacen ciertas terapias de retroceso. O sea, lo hipnotizan y lo hacen retroceder desde que era un bebé para descubrir en dónde fue el impacto, en dónde comenzó su situación. Y los hacen retroceder como un bebito. Y llega un momento en que ellos, el médico le va haciendo preguntas y llega un momento en que ellos reaccionan y lloran, gritan, y ahí los tienen que despertar porque ya entendieron que ahí empezó la situación. Pero no siempre los resultados son positivos. Pueden descubrir la causa, pero no pueden darle un remedio efectivo. El único que da un remedio efectivo es Cristo. Él cambia a la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que Adonías tenía un problema. Él tenía un problema. Y bueno, Dios, a pesar de toda la situación que hubo con David y Betsabé, decidió nombrar a Salomón como su sucesor. Dijo, Salomón será el sucesor de David. Y él me edificará templo y yo estaré con él en el reino, etcétera, etcétera. Está en Primera de Crónicas, creo, 28. Entonces, ahí es donde ese conocimiento de que Salomón era el rey o iba a ser el rey, lo tenían todos. Y David, bendito el Señor, lo había declarado y se lo había dicho también a Betsabé. Dios me ha dicho que Salomón será mi sucesor. Pero pasaron los años, porque cuando ocurrió eso, todavía David estaba fuerte. Era un hombre maduro, era un hombre fuerte que tenía para muchos años. Así que ese hecho no se comentaba, porque no se podía comentar de un sucesor mientras que el rey estaba vivo. O sea, ¿qué haces tú comentando de un sucesor si yo estoy vivo? Yo soy el rey. Y así fueron pasando los años. Y eso quedó allí como guardado, de que Salomón iba a ser el sucesor. No se comentaba nada, no se hablaba nada. Adonías pensaba de que él podía tomar el reino, ya que su padre ahora estaba en cama, y aunque estuviera lúcido, ya estaba anciano, le faltaba poco para morir, y más que había entrado en conversaciones con el general Joab y con el sacerdote Abiatar, que lo avalaba religiosamente, pues él entendió que él era el hombre, que él era el hombre. Pero en el pueblo de Dios, Dios era el que ungía y Dios era el que llamaba a los reyes, y él ponía a los reyes. Y eso el pueblo lo sabía. No era de que ni siquiera era el tema de que el hijo mayor de David era el sucesor. No. Dios declaraba. Así que este hombre, motivado por el general y por el sacerdote, comienza a armar todo un ritual para nombrarse rey. Su padre todavía no había muerto y él ya se quería nombrar rey. Así que se fueron a un determinado lugar, a una ciudad, porque eso era así, escogían una ciudad para nombrarse rey. Y se fueron a una ciudad y se fue Joab, el general, con su ejército, y el sacerdote Abiatar, y mataron un montón de toros y de vacas, hicieron sacrificios y reunieron a un montón de gente, ¿no? A los hijos del rey, porque como el rey tenía muchas esposas y tenía hijos en cada una de ellas, pues los llamaron y todos estaban de acuerdo con Adonías.
Y todos estaban contentos de que Adonías ahora es el nuevo rey. Y se nombra rey sin que su padre haya muerto. Él se nombra, él dice, no, si yo toda mi vida he hecho lo que he querido. Mi padre a mí nunca me ha dicho nada. Yo sé que mi padre va a aprobar esto. Porque todo lo que yo le digo, él me aprueba. Ahí está. Que David nunca lo entristeció, bendito el nombre del Señor, sino que le permitió, como dice el verso 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención. Y ahora el resultado, un hombre que creía que podía hacer lo que quería, bendito el Señor. Dentro de su casa podía hacer lo que quería, pero no en el pueblo de Dios, no en el reino de Dios. Porque ese era un reino que Dios había establecido. Y ahí era Dios el que ordenaba y Dios el que llamaba y Dios el que ungía. Pero él se nombra rey. Entonces Natán, el profeta, se entera de que Adonías se había nombrado rey. Y Natán va a buscar a Betsabé, la esposa de David y la madre de Salomón. Y se acerca a Betsabé y le dice, oye Betsabé, ¿el rey acaso no fue que te dijo que Dios le había dicho que Salomón iba a ser el rey después de él? Y Betsabé dijo, sí, así fue. ¿Y por qué Adonías se está nombrando rey? Pues yo no sé eso. Y ha invitado a todos, pero no me ha invitado a mí, dice el profeta Natán, ni ha invitado a los principales que están con David, ni tampoco ha invitado a Salomón. Solamente ha invitado a su grupo de él. Y eso no está bien. Entonces dice Betsabé, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Natán le dice, pues entra al cuarto donde está David, el rey, y háblale y dile lo que Adonías está haciendo. Y mientras tú le estés hablando, yo voy a entrar y yo voy a confirmar las palabras que tú estás declarando. Y se ponen de acuerdo y entra Betsabé a buscar al rey, ingresa a su habitación, donde está la joven también atendiendo a David. Y Betsabé se postra delante del rey y el rey la observa. Y el rey siempre amó a Betsabé. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice, lo que pasa es que Adonías ha invitado a un montón de gente. Y también con él está Joab, el general, y está Abiatar, el sacerdote, y se ha proclamado rey. Pero tú me dijiste a mí que Dios te había dicho que el sucesor tuyo era Salomón, nuestro hijo. ¿Por qué Adonías está haciendo eso? ¿Tú le has dado orden? Y David le escuchaba. Cuando en eso entra Natán. Mientras ella hablaba eso, entra Natán, el profeta. Y le dice, rey. Y se postra Natán ante el rey. Y le dice, rey. Tú no me dijiste que Betsabé, tú le habías dicho a Betsabé que Salomón era tu sucesor, que Dios te lo había declarado. Y él le dice, sí. Entonces le dice, ¿por qué razón Adonías está allá con Joab, con Abiatar el sacerdote y un montón de gente? Y se ha proclamado rey, están haciendo sacrificios, están haciendo fiesta. ¿De dónde pues él hace estas cosas si tú no le has dado orden ninguna? Y esto va a traer consecuencias, porque una vez que él sea coronado, lo primero que va a hacer es matar a Salomón. Eso es lo que va a hacer Adonías. Entonces el rey le dice, no, Adonías no será el rey. Salomón va a ser el rey. Llámame al otro sacerdote. Creo que era Sadoc. Llamaron al sacerdote principal. Estaba Natán el profeta. Llamaron a los principales que seguían a David.
que eran gente de alto rango. Y dije, vayan y ensillen mi mula, la mula real, y suban a Salomón allí, porque yo voy a declarar que él es el rey, mi sucesor. Bendito el nombre del Señor. Y así fue, así lo hicieron. Y todo el pueblo, pues porque era la voz de David. Será David diciendo, este Salomón es mi hijo, mi sucesor, el nuevo rey. Y yo quiero coronarlo en vida. Él será el rey. Corónenlo. Y David tal vez se quitó su corona y se la puso a Salomón. Y todos gritaban, viva el rey Salomón. ¿No? Y todo el pueblo contento. Y esto llegó a oídos de Adonías. Y Adonías estaba cenando, estaba comiendo con un montón de gente ahí alrededor, con sus invitados. Y llega la noticia, llega un mensajero y dice, hey, han proclamado a Salomón como rey, tu padre mismo lo ha proclamado. Y ahora Adonías entra en desesperación y toda la gente que con él estaba, se levantaron de su asiento y se fueron rapidísimo y lo dejaron solo. Salieron disparados. Se han proclamado a Salomón y todos nos cortan la cabeza ahorita. Ahorita nos cortan la cabeza. Bendito el Señor, porque eso era conspirar. Eso era pena de muerte. Conspirar contra el rey, proclamarse es dar golpe de estado. O sea, eso era penado drásticamente, con muerte. Entonces, miren ustedes, hermanos. Joab también se va. Abiatar desesperado. Y Adonías, temeroso de que lo maten, se mete al templo y se agarra de los cuernos del altar. Y le llegan a decir a Salomón, oye, Adonías se ha agarrado de los cuernos del altar. Y Salomón dice, bueno, si este hombre ha actuado mal, fatal para él. Y si no es así, no va a pasar nada. Tráiganmelo. Y lo agarran de ahí y lo traen. Según la escritura, Salomón no actuó nada contra él. Lo perdonó, lo dejó ir. Pero cuando David entra en su lecho de muerte ya, donde él ya sabe que ya le queda poco para morir, David llama a Salomón. Ya Salomón es rey, ya está proclamado. Solo faltaba nomás que muriera David para que él se sentara en el trono, pero ya era el rey, ya era el sucesor. Entonces David lo llama a Salomón. Y David empieza a darle ciertos consejos y le dice Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, yo me voy a morir, Salomón, como se tiene que morir toda persona. Pero tú esfuérzate y sé hombre, le dice. Porque la responsabilidad que tú tienes ahora, tienes que ser muy esforzado, tienes que ser muy valiente. Y yo tengo una lista, Salomón, yo tengo una lista de personajes que siempre fueron traidores, que estuvieron conmigo, pero siempre fueron traidores. Siempre conspiraron contra mí. Siempre hablaban, siempre decían cosas. Y hacían cosas que entorpecían la labor y que afectaban al reino y a los propósitos de Dios. Y esta lista yo te la quiero dar, Salomón, le dice, porque yo pude haberme hecho cargo. Pero si yo lo hacía, Salomón, se iba a ver como un acto de venganza. Se iba a ver como una cuestión de represalia de mi parte, ¿no? O sea, el rey está matando gente porque no pueden hablar de él porque inmediatamente los mata y me van a ver a mí como un rey tirano, como una cosa así. Y David
no quería eso, porque David era un hombre muy inteligente y era un hombre muy misericordioso. Él era muy misericordioso, él lo que quería era la paz, la unidad. Pero esta gente no lo entendía porque era gente ambiciosa y eran gente que querían poder y eran gente que creían que tenían cualidades como para tener el mando, qué sé yo. Y de esa forma, pues le habían hecho la vida de cuadritos a David durante muchos años, ¿no? Hicieron cosas contra la orden de David y todo lo demás. Entonces, David le entrega los nombres, una lista de un grupo de personas, y le entrega los nombres. Y le señala y le dice, estos hombres que yo te estoy mostrando acá, esta lista, que era una lista de muerte, tienen que morir, Salomón. Tú no puedes ser rey, sentarte en el trono y permitir que estos vivan. Porque estos te van a traicionar. Lo han hecho conmigo, más lo van a hacer contigo. Yo que soy un hombre de guerra, un hombre que he peleado batallas, me lo han hecho. ¿Cuánto más contigo que tú no eres un hombre de guerra? Porque Salomón no era un hombre de guerra. Era un hombre que tenía otras cualidades. Así que ellos te van a matar a ti. Van a conspirar, te van a dar golpes y te van a matar. Antes que eso suceda, Salomón, mátalos. Uno por uno, llaman y mátalos. No tengas reparo. Te lo estoy diciendo. Si tú quieres tener un reino estable, mátalos. Bendito el Señor. Y entonces, cuando David muere, él se sienta en el trono y lo primero que hace es llamar por lista a todos esos hombres que David le había dicho que los matara. Y comenzó a traerlos uno por uno y los comenzó a matar. Maten a este fulano, maten a este otro, maten. Una matanza terrible. Y para colmo, este Adonías que Salomón le había perdonado antes de sentarse en el trono, siendo ya rey, lo había perdonado por haberse proclamado rey. Este Adonías comete un error terrible porque así es cuando la gente, hermano, cuando la gente actúa mal, su mentalidad, su razonamiento falla. Pierden el entendimiento. Este hombre viene y como era un hombre caprichoso, ambicioso y siempre había hecho lo que había querido, un día viene a Salomón y le dice a Salomón, ¿qué pasa, Adonías? Yo quisiera pedirte algo. Y se lo dice primero a su mamá para que su mamá interceda con Salomón. Y le dice, quiero que me des a la que ha sido mujer del rey, a la joven esa hermosa que calentaba a David y que David nunca la conoció sexualmente porque ya estaba anciano. Quiero a esa mujer, dámela porque al final ya mi padre murió. Y esa muchacha va a quedar toda la vida así. Yo quiero tenerla. Porque así era su mentalidad. Así eran sus pensamientos de él. Él pensaba que las cosas se podían tomar y hacer como él creía o pensaba. Cuando Salomón escucha esto, dice, para condenación son tus palabras. Y tomó eso como una justificación para matar a Adonías. Y es la mujer de nuestro padre. Como quiera que haya sido, aunque él nunca la haya conocido sexualmente, es la mujer de nuestro padre. Tú no puedes tener... Y esto habla de que tú no tienes conciencia del perdón que yo te he dado. Tú crees que puedes venir a seguir en tus asuntos y en tus cosas. Y lo mató a Adonías.
a su propio hermano. Porque la situación era complicada con Adonías. En el mundo en que vivimos, amados hermanos, nosotros vamos a desarrollarnos en un medio de muchas complicaciones, no solamente de tentaciones en los cuales podemos fallarle a Dios, sino de muchas complicaciones, especialmente cuando usted comienza a ejercer cierto liderazgo, comienza a ejercer ciertos niveles de autoridad. Y en la vida humana existen los niveles de autoridad, comenzando por el hogar. En el hogar, el hermano mayor entiende que asume una postura de autoridad, pero va a haber un menor que no lo respeta y que no entiende eso de autoridad, que eres el mayor. Aquí todos somos iguales, acá no hay mayor, ¿me entiende? O sea, no respeta los rangos, no respeta la antigüedad, no respeta nada. En su lógica, a veces el menor se rebela contra el mayor y lo ataca y se le pone enfrente, como el hijo se levanta contra su padre o contra su madre. Y se levanta, y cuando digo se levanta, estoy hablando de una postura de igual a igual, donde aquí no existe padre ni hijo, acá no las agarramos. ¿Cómo es la cosa acá? Acá no es que tú eres el papá, yo soy el hijo, no, acá hay intereses de por medio, hay situaciones acá que hay que solucionar. Y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y comienzan. Y se enfrentan a sus propios padres. Y no tienen misericordia. ¿Cuántos casos hay que salen? Los que salen en televisión son los que ha salido a la luz pública, pero hay miles de casos detrás de esos en el mundo entero. De hijos que han desamparado a sus padres y los han botado de su propia casa. Esa es la casa de sus padres y los hijos los han botado y se han quedado en la casa. Y ahí están sus padres desamparados, no tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir. Están arrumados en un sitio que le han dado cabida ahí y están buscando la forma de solucionar. Van a un juicio que dura un montón de años y que ellos no tienen dinero para pagar abogados y es una cosa tediosa, y están ancianos, están enfermos, y ese hijo, esa hija se ha apoderado y no quiere salir y no va a salir, y a mí no me saca nadie, y punto, y se acabó. Y aquí no hay que mi papá, que mi mamá, ni nada. Oye, pero respeta, pero mira que son tus padres, que tú eres el hijo, que ellos se han sacrificado. Ellos no entienden eso, hermano. Porque está la ambición y porque tienen cierta autoridad o cierto poder, cierta fuerza. Están incluso hasta avalados por autoridades, gente conocida que los respalda. Inventan un cuento y se apoderan de todo. Y eso lo vemos a cada rato. Y peor si hay dinero de por medio, porque hay una empresa, la familia tiene una empresa, el papá es el presidente de la empresa y él es el que maneja, pero ya está anciano, y como está anciano pues ya no puede dirigir. Entonces los hijos, que han sido parte también de esa empresa, comienzan pues a conspirar y a aprovecharse y a hacerle firmar papeles y cosas, y se apoderan de la empresa. Y una vez que se apoderan de la empresa, el padre pues queda en último plano, ¿no? Lo que haga, lo que diga, lo que le pase, si le da un infarto, bueno, ya es un asunto, pues ya, así es la vida. Aquí hay que aprovechar la circunstancia, aquí hay que aprovechar el momento. Aquí hay que tomar
las cosas, porque si no, de repente mi padre se lo da al otro que el otro no. Y hay pleitos entre ellos. Y todo esto es el producto de la ambición. Por eso los hermanos ya están adultos, que están adultos, las hermanas que están adultas, que a lo mejor tienen una casita o un negocio. Ustedes en vida tienen que determinar para quién va a ser. Es más, yo les doy un consejo, un consejo sabio. Vendan todo y no dejen nada a nadie. Y váyanse al extranjero y disfruten la vida y váyanse a un crucero y viajen a Europa y viajen a Japón y viajen a todas partes. Disfruten. Los hijos, se supone que los hijos crecen y tienen que hacerse hombres y tienen que trabajar y tienen que mantenerse. Porque esa es la ley de la vida. ¿O no ha sido así con los padres? Ustedes que hoy tienen alguna cosita, ¿acaso su padre le dejó algo? No le dejó nada. Ustedes se hicieron a base de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de lucha. Trabajaron duro. Como se dice acá en Perú, se sacaron el ancho para tener esos terrenitos, esa casa, ese carro, ese negocio. Se sacaron el ancho, hermano. Se desvelaron, se enfermaron y todo, con todo. Y ahí estuvieron en la batalla. Y los hijos consentidos ahora ya quieren apoderarse de todo. No le pertenece nada. Eso es un decir. No, es que a mis hijos le pertenece. A mis hijos le pertenece. No, no le pertenece nada. Le pertenece si tú le quieres dejar. Si tú te mueres sin dejarle nada, sí le pertenece. Si tú te mueres, según la ley, entonces la cuarta parte le corresponde a cada uno y la mitad más la cuarta parte le corresponde a la mujer, a la esposa. Pero ese si tú te mueres sin dejar ningún arreglo de nada. Pero estando tú en vida, a los hijos no les pertenece nada. No les pertenece la casa, no les pertenece absolutamente nada. Para eso tú te has sacrificado dándole estudio, pues. ¿Para qué le diste estudio entonces? ¿Para qué? ¿Para qué tú te esforzabas por meterlo en los mejores colegios, en la mejor universidad? Y gastabas dinero y ahí estabas dándole todo lo que necesitaban, apoyándolo. ¿Para qué? ¿No es para que ellos sean profesionales? Entonces, se supone pues que si ellos alcanzaron una carrera gracias al sacrificio de sus padres, ellos tienen que hacer su propia vida y tener sus propias cosas. Así es como funciona. Pero nosotros tenemos una mentalidad diferente. Nosotros decimos, no, pastor, pues son mis hijos, dicen. Son mis hijos, ¿y dónde van a vivir? ¿Y dónde? Uy, si yo vendo la casa, ¿dónde quedan en la intemperie? Eso crees tú. Si tú vendes la casa y ellos se quedan sin nada, te aseguro que se hacen hombres. Y te aseguro que trabajen, te aseguro que consiguen casa. Ellos no consiguen nada ni hacen nada porque tú los mantienes. Porque tú les das. Porque ellos están asegurados. Ellos ya son dueños. Pero si tú los dejas sin nada, vas a ver cómo el más flojo que hay ahí se va a meter de lo que sea. Pero va a resolver. Va a resolver. Bendito sea el Señor. ¿Entienden eso, hermanos? No le meta malas ideas a mis padres, dicen algunos jóvenes. Bendito el Señor. Y no se trata, escuche esto, hermano, no se trata de que los hijos lo merezcan o no lo merezcan. No se trata de eso.
Aquí no hay, no, pero él se merece porque ha sido un buen hijo, es un buen hijo, siempre me ha querido, siempre ha estado a mi lado. Pero no se trata de eso. Se trata de que ese hijo que es buen hijo y que te quiere y todo, tiene que hacer su propia vida. La Biblia lo dice. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, aparte. Él sabrá cómo hace su casa, si compra, si alquila, si se mete a una invasión, si se va a un cerro, si hace una carpa, no sé. Se unirá a su mujer y se irán a iniciar su propia vida, su propia descendencia. Eso es lo que tienen que hacer. Todos los seres humanos, sean ricos o pobres, los que son hijos, eso es lo que tienen que hacer. Pero ¿qué hacen los hijos y qué hacen los padres? Los hijos no se quieren ir de la casa. Se casan y ahí meten a la mujer, ahí meten al marido. No hay quien los saque de ahí. Y como el marido es pobretón y no tiene trabajo y no sé cuánto, ¿quién mantiene? El papá, la mamá. Ellos mantienen. Ellos no compran ni un papel higiénico. Los padres son los que compran. Los padres paran la olla, son los que dan de comer. Los padres le compran pañales desechables a sus nietos. Los padres, ellos son. No hay cuando se acabe el educar y mantener. Así lo hicieron con sus hijos hasta que se buscaron un marido, una mujer y viven en la misma casa. Ahora los padres siguen criando nietos y siguen educándolos. Además hay que matricularlo, ya pues yo tendré que poner la plata. Matricularlo al nieto, a la nieta. ¿Que no es eso un deber de los padres? ¿Por qué el abuelo o la abuela tiene que hacerse cargo? ¿Por qué? Me gusta ese silencio. Es que no hay razón. No hay razón para eso. Las personas tienen que hacer su propia vida. Adonías toda la vida se había criado en el palacio. Había sido un niño consentido, había tenido de todo. Y ahora no se conformó con haber tenido esas joyerías y todo ese consentimiento, sino que ahora quería ser rey. Y estando su padre en vida, se proclamó rey. En contubernio con el general y con el sacerdote y con no sé cuánto. Así son los hijos. Cualquiera dice, oye, pero tú tienes que respetar pues a tu papá, a tu mamá, ¿no? Ellos son los que prácticamente se han sacrificado por ti, te han visto, no, que esto, que lo otro. Ellos no creen en nadie, hermano. No todos, por supuesto, pero la gran mayoría. La gran mayoría son así. Y hay de ti que no tengas nada como padre y como madre. Hay de ti porque si tú llegas a la vejez y ya no puedes depender de ti mismo, de ti misma, y tienes que depender de esos hijos, ya fuiste ya. Ya fuiste. Te tendrán, porque es su padre, porque es su madre, pero en realidad eres una carga. Eres un problema. Por eso yo siempre digo a las madres solteras, a las viudas jóvenes, cásense, busquen su mujer, busquen su marido, porque vas a llegar anciana, vas a llegar anciano y no te fíes de los hijos, no te fíes de ellos. Porque los hijos tienen sus necesidades, tienen sus problemas, tienen su escasez, tienen sus líos con sus propios maridos, con sus propias mujeres, con sus hijos. Y algunos no quieren tenerte en su casa.
Bueno, le daré una ayuda económica, pero no, la casa yo no quiero tenerla. No, ¿acaso usted no es consciente de que hay un montón de viejitos y de viejitas de los cuales los hijos están que reniegan porque yo no lo quiero tener, yo no tengo espacio, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a acostar? Aquí tú sabes que todo es chico, que yo tengo mis hijos, que no sé cuánto, que aquí tengo mi negocio, que no lo quieren tener. Y es su padre, es su madre. No los quieren tener. Con excepciones de hijos que se sacrifican, ¿eh? Pero no todos son así. No todos son así. Y los hijos más consentidos, a quienes más se le ha dado, esos son los peores. Esos son los peores muchas veces. Como Adonías. Imagínense llegar a la vejez y no tener nada. Y no se sabe cómo nos va a tocar la vejez. Yo siempre lo recalco. No se sabe cómo nos va a tocar, si nos vamos a quedar ciegos, si nos vamos a quedar sordos, si no vamos a poder caminar, si nos va a dar el Parkinson o alguna otra enfermedad, o si nos tienen que operar de algo. ¿Quién va a pagar la operación? ¿Quién te va a ver cuando tú tengas que recuperarte y darte tus medicinas y gastar en medicinas y en todo? No, que yo estoy asegurado. ¿Y qué asegurado? En el seguro la gente se muere. Te dan cita para 3 meses. Al mes ya te moriste. ¿Quién para que te recupere? ¿Quién para que te vea? Los hijos pueden venir un fin de semana. Ay, vienen todos. Ay, mi mamita, mi papito. Me voy, mamá. Ya tengo que hacer. ¡Uf! Desaparecen. Eso fue un momentito nomás para la foto, para el selfie. Pero después desaparecen. No hay ni quien te alcance un vaso con agua. ¿Y qué pasa si tú no tienes una casa propia? Ya no puedes pagar alquiler, así que tienes que vivir con uno de ellos. ¿Y qué pasa si solamente has tenido un hijo? Tienes un solo hijo. 2 hijitos con la justa, la parejita. Oye, ¿por qué tienes 2? No, nosotros con la parejita y nada más, hermano. No. Si quiere yo tengo otro, pero usted lo mantiene, pastor. Pues déjeme decirle que esa parejita son muy pocos para tu vejez. Va a ser bien difícil. Si tú no has asegurado para tu vejez, ya fuiste. Otros dicen, no, pastor, pero acá Dios a mí nunca me va a desamparar. Grande es tu fe, pero esa no es la realidad. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que seas cristiano, seas profeta, seas apóstol, seas rey de Israel, de lo que seas, la vejez te viene con enfermedad. Mire este David, corazón conforme al corazón de Dios, sufría de escalofríos. Al menos a él le pusieron una quinceañera. Yo digo, Señor, ¿y el día que yo me enferme? ¿Qué va a hacer de mí cuando yo me enferme? Y ya no pueda predicar. Al principio, pastor, ay, el pastor, hay que ayudar al pastor. Sí, al pastor, una ofrendita por acá, otra por allá, bla, 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 bla. 1 mes, 2 meses ya. Al tercer mes, no, hermano, ya el pastor ya, pues no sé, tiene su familia, ¿no? Que su familia vea. Ya se pasa. Pero ¿cómo? ¿No era que Dios resolvía todo? Sí, Dios nos protege. Es más, en la Biblia dice, hay un pasaje, no recuerdo ahorita la cita, pero creo que es Isaías, si más no recuerdo. Pero dice, hablando de los
de los justos que mueren jóvenes. Hay un pasaje, no recuerdo, lo voy a memorizar bien. Dice que, porque la pregunta es, ¿por qué los justos mueren tan pronto? ¿No? Y la respuesta de Dios es, porque Dios quiere librarlo de muchos males, dice. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios prefiere llevárselos, porque Dios sabe lo que va a sufrir. Dios sabe que si se queda hasta anciano va a sufrir. Prefiere llevárselo. Y por eso muchos justos mueren jóvenes. No todos son así. No todos van a sufrir tampoco. Pero una alerta es buena. Porque uno tiene que prever. Comienza a ahorrar, comienza a tener tu centavito por si acaso. No sabes cómo va a ser tu vejez. Y déjate de estar preguntando o preocupándote por que la casa, que a ver qué le dejo a mi hijo, no sé si el primer piso, que el segundo piso, que los aires. Algunos le dejan los aires, ¿no? Porque es puro terreno. Pero los aires valen. Entonces, los padres estamos preocupados. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué le dejamos? ¿Ya tus hijos se casaron? Ya se casaron, ya vas tu vida ya, con tu mujer, con tu marido, ya, resuelvan. Ya se supone que el marido tiene que proveer para comer, tú también trabajas, tú también provees. Que te mantenga el marido, que te mantenga la mujer. El problema de ustedes es cómo vivan, porque cada uno arma su hogar como entiende y como le gusta. Hay hombres que le gusta que la mujer lo mantenga. Y son felices, y la mujer le gusta mantenerlo. Ellos son felices así. Todo el mundo los critica, pero ellos son felices. Pues su hogar, su vida, hagan lo que quieran. Pero no involucres a otros en tus problemas. No involucres a tus padres. Tú puedes hacer tu hogar como quieras, vivir como quieras, a tu estilo, a tu forma de pensar, todo eso, pero hazlo tú con tu mujer, con tu marido aparte. Hagan lo que quieran ahí. Vean, si quieren vienen a la iglesia, si no quieren venir no vengan, si quieren buscan a Dios, si no, no. O sea, es un problema de cada uno, pero es su vida. Es su vida. ¿Por qué los padres tienen que hacerse cargo de los casados? ¿Por qué? Y con los solteros hay una etapa. Ya te di estudio. No quisiste estudiar. Yo te di universidad. ¿Y qué hacías? Te ibas a los chicheríos, te ibas a la playa, te ibas a fornicar, a fumar, a por aquí, por allá. Esa era tu vida y no estudiaste. Y yo gastando y gastando plata. Y tú nunca estudiaste. Pues ponte a trabajar y haz tu vida. Si tú quieres vivir en esta casa, tú tienes que aportar. Tienes que aportar. ¿Cuánto pagas en un cuarto? 200, 300, 400 soles. Pues eso es lo que tienes que aportar acá. Y si no, agarras tu ropa y te vas. Porque ni tu ropa es tuya tampoco. Yo te la compré. Tú no te has comprado ni un calzoncillo, ni un calzón. Los padres han comprado todo. La cama donde duermen, los padres lo compraron. Todo lo han comprado los padres. El teléfono, el celular, todos los padres lo compraron. Ellos lo único que hacían era pedir y pedir que quiero esto, que mira, que quiero un iPhone, que quiero así, que quiero de esta, que vale 7,000, 12,000 soles. Quiero un iPhone de 12,000 soles, de 15,000 soles. Que mira, pero si tú tienes ya un teléfono, tienes como 3 celulares, no que yo quiero el último, el que ha salido y que no sé cuánto. Bueno, si tú se lo quieres comprar, cómpraselo. Pero estás criando un Adonías. Estás criando un Adonías.
Cuando tú estés viejo ya no puedas caminar y ya no puedas ver, estés acostado en una cama con escalofríos, ese Adonías te va a dar golpe de estado, te va a botar de la casa. No creen en nadie. Pastor, usted habla como si tuviera resentimiento, dice, ¿no? Que sus hijas, ¿qué? ¿No? Mis hijas cada una tiene su vida. 3 de ellas se han casado, una es soltera que está por casarse. Y cada una tiene su vida y cada una tiene la soltera tiene su trabajo, las otras tienen su marido que trabajan. Gracias a Dios le ha ido bien, buscan a Dios, van a la iglesia. Cada uno ha hecho su vida y cada una tiene su casa aparte. No molestan ni a su madre ni a su padre. Porque es que así tiene que ser. Bueno, pero es que también están pues en un país donde sí, pues, pero en cualquier país donde estés, tienes que trabajar. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Aprovechen la oportunidad que tienen los jóvenes de tener un papá, de tener una mamá que les solventa. Aprovechen esa oportunidad para estudiar, para ser profesionales, para que luego usted tenga su propia familia y su propia vida. Y no tenga que buscar a la mamá y al papá, meterse a la casa en un cuarto con la mujer, con hijos, que embaracé a una mujer. Ya pues vengan para acá, a ver dónde le damos. No sé, bueno, mi cuarto, vamos a poner una cortina acá, cerramos acá. Ya yo me quedo con tu papá aquí en esta camita aquí, ya se queda todo ese espacio para ustedes. Pero no entra la cuna, ya pues nos iremos a la sala a dormir y ponen la cuna acá, dicen los padres. Sácalo con cuna y todo, hermano. Que duerman los 3 en la cuna. ¿Por qué tú tienes que dejar tu cuarto? ¿Y por qué tú tienes que limitarte? ¿Y por qué tú tienes que reducir todo? ¿Por qué? Eso no es correcto. No, pastor, es solamente por un tiempito. Hasta ese tiempito no hay cuándo termine, hermano. Eso de que mire, suegra, que solamente un mesecito nomás, necesito un mes nada más que usted nos permita estar en su casa, que yo ya, de aquí a un mes yo resuelvo, ya tenemos un departamento que vamos a alquilar, ya todo está listo. Un mes nada más. Han pasado 3 años y el bandido sigue ahí. Y no aporta nada. Lo peor es que no aporta nada. Entonces eso no puede ser. La Biblia, hermano, si bien es cierto, es una historia acá de un rey con sus hijos, pero es el referente. Cuando a veces los hijos no buscan a Dios. El hombre y la mujer que no busca a Dios no tiene proyección en su vida individual. Usted es un ser individual. Los animales nos dan el ejemplo. Los animales son cuidados por el león, la leona, el zorro, no sé. Pero una vez que ya crecen, se independizan. Ellos se independizan ya. El águila tiene sus pichones, los alimenta todo. Y cuando ya le han salido las plumas, el águila los avienta al vacío, hermano. Vuela si quieres vivir. Y es así como aprenden a volar las águilas. La mamá águila, una vez que ya está sus plumas, que ya letea y todo, ya, ahora sí, ¡bum! Al vacío. Y ahí se va esa aguilucha dando vueltas hasta que agarra y comienza a volar. Y se va del nido, porque no es que regresa al nido que le decían, no, se va del nido ya. Ya llegó tu independencia. Acá no dicen, por si acaso mamá, yo ya cumplí 18 años, ¿ah? Ya soy mayor de edad. Ya hijito, agarra tu cosa y afuera. Ya eres mayor de edad. Entonces, son mayores de edad, ¿por qué?
para justificar que ellos necesitan salir, que ya no necesitan tantas órdenes, ni tanta sujeción, ni tanto resondre. Pero sí quieren que los sigan manteniendo como menores de edad. Mayores de edad para hacer lo que me da la gana, pero menor de edad para que me sigan manteniendo. No, si eres mayor de edad en todo. Te vas de la casa. Pero ¿qué padre hace eso? ¿Qué madre? No, mi gordito, mi cholito, no. Vete tú, le dicen al marido, mi hijo se queda. Como David, nunca lo entristeció a Adonías. Nunca lo puso en su sitio. Y ahí están los resultados. Creció y se hizo un traidor de su propio padre. Es triste, hermano. Es triste. Pero es la realidad en el mundo. Es una historia que se repite en diferentes ámbitos sociales, en diferentes niveles, pero es la misma historia que se repite, solo que con diferentes personajes y en diferentes circunstancias, pero es la misma situación. La Biblia ha señalado estos ejemplos para que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo no estoy en contra de que tú ayudes a tu hijo y de que tú ayudes a tu hija. Yo no estoy en contra. Puedes ayudar a tu hijo, puedes ayudar a tu hija, pero no lo acostumbres a eso. Hazlo solo por una cierta temporada y luego que cada uno tome su camino y que aprendan a vivir por sí mismos. Eso los obligará a varias cosas, una de ellas a buscar a Dios, porque será su única salida, porque si no buscan a Dios van a estar apretados y apretados, van a tener que buscar a Dios, van a tener que gritar, van a tener que caminar en el sol a buscar trabajo por aquí, a buscar trabajo, van a tener que solucionar porque les va a dar hambre y van a tener que comer y van a tener que buscar como sea, y van a conseguir, porque no hay nadie que busque trabajo y que no consiga trabajo. Todo el que busca trabajo consigue trabajo, hermano. No es que no hay trabajo, sí hay trabajo. Lo que no hay es el trabajo que tú quieres, que es muy diferente. No, es que yo quiero, pero de cajero. Yo quiero, pero para supervisar. No, solamente hay para pico y palana. Para cargar balde de cemento y subir. Para ayudar a un carpintero, para trabajar en cosas fuertes. Porque no estudiaste, porque tú no te esforzaste, pues. Tienes que trabajar. Y tienes que mantener. Y si tienes familia, tienes que mantener a tu familia. Toda la vida tus padres son los que han mantenido tu familia. A tu mujer, a tus hijos, a tu esposo. ¿Cómo es posible? No funciona. Yo soy un predicador del Evangelio. Yo no puedo decidir por usted. Pero yo traigo esta palabra de Dios para cada uno. Para que cada uno lo considere, para que cada uno vea. Ya usted verá lo que hace. No estoy diciendo que ahora llegue a su casa y vote a todo el mundo. Estoy diciendo de que no es correcto que los padres sigan sacrificándose tanto por hijos que ya tienen mujer, que ya tienen marido, que tienen hijos y que los padres siguen todavía manteniendo y siguen gastando y se enferman y los padres son los que corren. Ni siquiera ellos se levantan en la madrugada, hermano, a ponerle un trapo de frío en la frente al hijo. No, es la abuela la que se levanta a cargarlo cuando llora. Porque el padre quiere dormir, calla tu hijo, oye, que no deja dormir, que no sé cuánto. Y viene la abuela y, dámelo, mi gordito, pobrecito, ya. Y toda la noche se pasa ya. Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ya. Y los otros durmiendo a piernas sueltas.
¿Y esa mujer por qué tiene que estar en eso? ¿Por qué tiene que estar en ese plan? No puede ser. Y luego los nietos se creen con derechos también. Y los nietos pidiendo al abuelo, pidiendo a la abuela, cogiéndole las cosas, robándole la plata. Así son, van creciendo los nietos y malcriados y todo. Endemoniados igual que el padre, igual que la madre. No quieren venir a la iglesia, no quieren buscar a Dios. Pero ahí están los padres cristianos, los abuelos cristianos, manteniendo a gente endemoniada, que no quieren buscar a Dios. Ahí están. Tú vienes a la iglesia y ahí está tu nieto revolcándose en el mueble con su enamorada. Ahí está tu hijo, tu hija revolcándose en tu propia cama con el enamorado. Y tú estás en el templo. No es así. Tienes que actuar con inteligencia, con amor, pero con rectitud y con juicio, hermano. Miren, termino con esto, para que no se sientan mal. Yo, por si acaso, esto que hablo, no lo estoy hablando por nadie en particular. Y Dios lo sabe. Aquí no es que el pastor, claro, el pastor sabe mi problema y por eso me lo está tirando a mí, dice. No, para nada, hermanito ni hermanita. Quítate eso de la mente. Son cosas que Dios pone, por algo será. Pero quiero terminar diciéndote algo y quiero que lo captes bien, porque esto es muy, pero muy importante para decisiones que tú puedas tomar. Nunca confundas el amor con la responsabilidad. No confundas eso. El amor tiene su lugar, pero la responsabilidad es mayor que el amor. Te dirá, pastor, no, porque la Biblia dice que el amor es lo máximo, sí, el amor de Dios. Pero en la vida humana la responsabilidad vale más. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener un problema con la mujer, pero su responsabilidad con sus hijos, eso usted no lo puede quitar. La responsabilidad con su casa, eso usted no lo puede quitar. No, porque tuve un problema con la mujer, entonces ahora ya no pago la casa, ahora ya no le doy alimento a los hijos, ya no le doy estudio a nadie. Ni amor, ni responsabilidad. No, aquí lo que vale es la responsabilidad. Tal vez tu marido o tu mujer no sea la gran cosa, pero son gente responsable, son gente trabajadora, son gente que están preocupados por los demás, aun cuando tengan sus deficiencias, aun cuando su vida no sea tan aparente, pero es gente responsable con el cual tú nunca vas a sufrir mientras esas personas estén vivas. Porque esas personas siempre se van a preocupar por ti. A pesar de los problemas que puedan tener, a pesar de que no ames al marido, a pesar de que no ames a la mujer, pero esa persona es responsable. Y siempre cumple con sus responsabilidades, a pesar de que el amor está fracasado. La responsabilidad triunfa. Pero quitemos la responsabilidad y dejemos solamente el amor. No hay nada. No hay nada. ¿Qué haces con amor y no hay responsabilidad? Te quiero mucho, ya pues, pero anda, busca trabajo. No, todavía. ¿Cuánto tenemos? Todavía tenemos para un mes. Irresponsable. Amor, puro besito, sexo, caricia, que no sé cuánto, que aquí juego por acá. Eso no. La responsabilidad es primero. A los hijos los mandamos a estudiar, ¿por qué? Por responsabilidad. No me interesa si amas o no la escuela. A mí no me importa si tú amas, si te cae bien el profesor o no. Eso a mí no me interesa. Tu responsabilidad es ir a estudiar. Tu responsabilidad es ir a trabajar.
Tu responsabilidad es atender. Tu responsabilidad es... La responsabilidad está por encima de cualquier criterio y de cualquier sentimiento. Ahora pregúntate, dentro de tu familia, dentro de tu casa, ¿quién es y quién no es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién no lo es? ¿Quién colabora? ¿Quién contribuye? ¿Quién trabaja? ¿Quién estudia? ¿Quién hace? No, no hace nada. Pide, solamente pide, no hace nada. Se aprovecha, no hace nada. Es un irresponsable con I mayúscula. ¿Merece apoyarlo? No merece. Que se vaya a trabajar, que haga su vida aparte. Mándalo afuera y vas a ver cómo se vuelve responsable. Cuando se vea apretado, cuando se vea que no hay que comer, cuando se vea que no tiene la mamita al lado, cuando se vea que no tiene el papá, vas a ver cómo se hace responsable y aprende a ser hombre y aprende a ser mujer. Te lo aseguro. De lo contrario tendrás un Adonías en vez de tener un Salomón. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Es un tema difícil. Salomón dijo que las palabras de un predicador son como clavos que hincan. A veces nos duele, pero la palabra de Dios nos enseña, hermano. Enseña a los jóvenes y a los padres a tomar responsabilidad. Si tú quieres que tu mamá y tu papá te apoyen, te ayuden como lo están haciendo, contribuye, trabaja, aporta, hazlo por un tiempo, sé sensato, no abuses del amor de tus padres. Y usted no tolere tanto tiempo con los hijos así. Sea sabio, sea sabia. Busque al Señor. Dios nos ama a todos, hermano. A pesar de que eres irresponsable, Dios te ama. Y Dios quiere transformar tu vida, porque algunos dicen, Dios quiere usar tu vida. No, Dios no puede usar tu vida mientras seas irresponsable. Tienes que aprender a ser responsable primero, entonces Dios va a usar tu vida. Pero Dios te ama. Nos ama a todos. Quiere lo mejor. Pero en la vida es así. Un día cuando estemos en el cielo, no creas que vas a estar durmiendo en una nube. En el cielo vamos a trabajar. Cristo dijo, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, si Dios trabaja, nosotros cuando estemos en el cielo también. Que no será igual que acá, por supuesto que no, pero hay responsabilidades. Hay mujeres que se han envejecido y se han sacrificado hasta el último. Enfermas, enfermos, se siguen sacrificando por los hijos que son borrachos, que son adúlteros, por ellos se siguen sacrificando. Lo hacen por sus nietos, dice. Equivocaste. No estás haciendo un bien, estás haciendo un mal. Y eso Dios no lo aprueba. Cambia de actitud para que seas bendecido. Y tú vas a ver que de lejos los apoyas mejor. Si hay alguien en esta noche que diga, pastor, ore por mí. Si hay alguien. Y si no hay nadie, no hay ningún problema. Yo entenderé.
Pero si hay alguien, levanta tu mano derecha, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los que levantaron su mano ahí donde están, pónganse de pie. Cierren sus ojos. Inclinen su rostro. El Señor comprende todo, hermano. Voy a orar por usted. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada según la necesidad y conforme tú, oh Dios, te ha placido traer esta palabra. Esta palabra es para todos nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, que aquellos que están en una situación complicada, aquellos que tienen familia, hijos, nietos, yernos, nueras, y que tienen problemas económicos y que hay situaciones en la casa, conforme se ha dicho en esta noche, Señor, yo te pido que tú traigas sabiduría, entendimiento, y que ellos empiecen a corregir de manera sabia, que empiecen a ordenar las cosas, que comiencen a ponerles tiempos, que se den cuenta que ellos merecen también en su vejez tener un espacio, tener un beneficio de poder disfrutar los últimos años que les quedan, Señor. Toda su vida trabajaron, toda su vida se esforzaron. Llega un momento en que hace falta que ellos disfruten sus últimos años. Bendícelos, ayúdalos, porque las circunstancias no son iguales en todo. Ayúdalos y haz que la vejez no nos sea una vejez, Señor, negativa, de sufrimiento, de dolor y de angustia, sino que tu mano poderosa nos sostenga, nos fortalezca, nos ayude. Bendice a tu pueblo. Abre las ventanas de los cielos para que ellos puedan estar amparados económicamente también, para que ellos puedan tener un lugar donde estén sus últimos momentos, Señor. Obra poderosamente en cada uno. Obra en los jóvenes que han escuchado esta palabra, en los caballeros, en las damas, aún en los niños. Obra en cada uno según el entendimiento que tú les des. Y si alguno está enfermo, toca su cuerpo, sánale, fortalécelo físicamente, llénalos de energía, llénalos de vitalidad, llénalos de ánimo, quita toda depresión, desaparezca toda esa obra demoníaca, Señor, que los aflige. Levántalos, Dios mío, anímicamente, fortalécelos en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos?